Bienvenidos a Real Historia, el podcast que te transporta a través del tiempo para rememorar los acontecimientos más importantes de la historia universal. Desde Asunción del Paraguay, a través de Informate PI, Emilio Urdapilleta presenta Real Historia. Martes 1 de octubre del 2024. Un asunto que motiva el interés de muchas personas es la huida de numerosos miembros del Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes a diferentes lugares del mundo tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial en Europa en mayo de 1945. En la República del Paraguay se refugiaron nazis de los más distintos pelajes. Algunos de ellos se cambiaron de nombre y vivieron en la más completa anonimidad, mientras que otros, famosísimos héroes de guerra que no ocultaban sus rostros ni su pasado, tuvieron relativa importancia para la historia reciente de nuestro país. Uno de ellos fue el coronel Hans Ulrich Rudel, Juan Ulrico Rudel, el celebérrimo piloto de Stukas y as de la Luftwaffe, la aviación alemana. Hoy hablaremos brevemente de este peculiar personaje, sobre todo su paso por el Paraguay. Esto es la Real Historia. Nacido en la Baviera de Alemania, que originalmente era de Austria, pero eso es otra historia. En el pueblo de Rosenheim, en 1916, Juan Ulrico Rudel, Hans Ulrich Rudel, es uno de los ases de la historia de la aviación militar, con 49 victorias en combates aéreos, aunque él reclamaba 51 victorias. Y por lo menos 800 bombardeos exitosos que él mismo llevó adelante contra fuerzas enemigas de Alemania, especialmente en el frente oriental, en la lucha colosal que mantuvieron la Alemania nazi contra la Rusia soviética. Hans Rudel falleció hace poco en su natal Rosenheim, en el año 1982. Su arma favorita fue el avión bombardero en picado Junkers Ju-87, conocido por su sobriquete de Stuka, que no era precisamente un superavión. Al contrario, según todos los historiadores militares, era un arma relativamente mediocre en su desempeño, decimos. Pero en manos de un piloto extraordinario como lo fue Hans Ulrich Rudel, este Stuka se convertía en un arma terrible que causaba gran daño y sobre todo gran impacto psicológico en las fuerzas enemigas por el ruido característico que hacía el Stuka antes de sus ataques. Cuando empezaba a hacer su caída en picado para lanzar sus bombas. Dicho sea de paso que Hans Ulrich Rudel es uno de los hombres más condecorados del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial y llegó al rango de coronel. Muy interesante también señalar que fue uno de los hombres más condecorados. De hecho, recibió la más alta condecoración del Tercer Imperio Alemán, la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro con las hojas de roble, oro, espadas y diamantes. Una extravagancia propia del régimen de Adolfo Hitler. Pero bueno, perfecto. Interesante señalarlo. Lo que nos interesa en este impenitente y orgulloso nazi que jamás renegó de su militancia, porque Rudel nunca renegó de su pasado nazi, es que en las décadas de 1950, 1960 más o menos,
Primero ejerció como asesor personal del presidente de la República Argentina, Juan Domingo Perón, y posteriormente llegaría al Paraguay, en donde también tendría una especie de rol de asesor del presidente de la República del Paraguay. Entonces era presidente el general Alfredo Stroessner Matiauda. De hecho que varios ex nazis hicieron de las suyas en esos años, no solo en Argentina y Paraguay, sino también en diversos países del Cono Sur, como por ejemplo en Chile, en Uruguay, en Brasil o incluso en Bolivia. Pero todo ello excede a las intenciones del presente episodio de la Real Historia. Un investigador paraguayo, Mariano Llano, cuenta que el coronel Rudel vivía en una casa en la calle América, a 2 cuadras de Mburuvicharoga, residencia presidencial en el Paraguay, que está sobre la avenida Mariscal López. Mburuvicharoga está sobre la avenida Mariscal López, en la ciudad de Asunción, por supuesto. Es precisamente en su casa particular en la que el coronel Hans Rudel recibió la visita no solo del entonces presidente de la República y general Alfredo Stroessner y otros importantes jerarcas del gobierno militar paraguayo de la época, sino también de otro archifamoso nazi y brillante soldado como lo fue el ingeniero austríaco y coronel de las SS, de las Schutzwaffen, Otto von Skorzeny. Este famoso espía y coronel de las SS alemanas. Esto está comprobado por los vecinos del lugar, con quienes el coronel Rudel charlaba sin ningún tipo de tapujos, porque todos coinciden que era un hombre bastante afable, bastante de buen trato, digamos. Todos coinciden con eso y no tienen problema en señalar esas anécdotas cuando lo veían en el vecindario y en su casa particular en la calle América, a 2 cuadras de Mburuvicharoga. Bueno, de hecho que ambos coroneles, Rudel y Otto von Skorzeny, de la Schutzstaffel, digo bien, de las Waffen-SS, la Schutzstaffel, no solamente tenían interés en el Paraguay como un lugar de refugio, sino que eran agentes, según se dice, de la empresa alemana de construcción La Meyer AG, interesada en proyectos hidroeléctricos. Se afirma que fueron ellos, Rudel y Skorzeny, los que desarrollaron la idea de crear una represa sobre el río Paraná en la frontera entre Paraguay y la Argentina, que posteriormente evolucionaría a lo que hoy se conoce como la entidad binacional Yacyretá entre Paraguay y Argentina. Muchos paraguayos, aparte de los jerarcas del estronismo, eran amigos personales del coronel Hans Ulrich Rudel y dejaron algunos testimonios sobre el paso de este as de la Luftwaffe en el Paraguay. Podemos citar a su vecino, Zenón Díaz. Podemos citar al ingeniero Darío Gutiérrez Yegros, que recibió libros de regalo firmados, autografiados por el coronel Rudel. Y también podemos señalar a Rafael y a Aníbal Heise, que quienes compartían con Rudel en el Club Internacional de Tenis, incluso lo veían jugar en partidas apasionantes, según recolectan estas crónicas. Hans Rudel vivió en el Paraguay, hacía varios viajes, pero tenía su residencia acá en el Paraguay, hasta 1980, pero sintiéndose morir, regresó a Alemania, en donde falleció en su natal Rosenheim en 1982. 2 famosas anécdotas entre tantas se rescatan sobre el coronel Rudel en el Paraguay. La primera de ellas, aproximadamente en la década de 1960, a finales de 1960, ocurrió esta primera cuando este alemán se reúne con importantes militares paraguayos, entre ellos
el mismísimo general Alfredo Stroessner y, según uno de los presentes en dicho encuentro, el general Luis Santiago, el piloto de Stukas Hans Ulrich Rudel habría dicho que si Hitler hubiera tenido 15.000 soldados paraguayos a su disposición, habría vencido en la Segunda Guerra Mundial. Esta frase que muchos distorsionan y que muchos convierten en Hitler dijo que quería 15.000 paraguayos para vencer en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ya, esas son las distorsiones que surgieron posteriormente. No es lo mismo Hitler dijo que Hans Rudel dijo. Y de todas maneras, la fuente señala eso que habíamos mencionado. La otra anécdota es que el coronel Hans Rudel era aparentemente un ardiente fanático del Club Olimpia, y algunos afirman que llegó a estar asociado al club de la mano de Humberto Domínguez Dip, pero no se encontraron evidencias de ello. Sin embargo, es muy conocido que el hombre asistía con relativa regularidad cuando estaba en Paraguay, cuando estaba en Asunción, a los partidos del Rey de Copas, y que en 1979, con la camiseta del Olimpia puesta, mucha gente lo vio gritar desaforado los goles y festejar como el mayor de los barrabravas la primera Copa Libertadores que ganó el decano del Paraguay. Un detalle interesante sobre el coronel Rudel, Hans Ulrich Rudel, que era aparentemente olimpista. Pero bueno, no. tema de discusión sin duda. Así tuvimos a este interesante nazi en el Paraguay, y queremos señalar claramente que estos episodios, porque haremos otros episodios sobre nazis en el Paraguay, no son una apología a la funesta y diabólica ideología supremacista racial del nazismo. Sin duda que el nazismo tiene aspectos que son fascinantes. Mucha gente, incluso yo en numerosas ocasiones, he estudiado este tema con cierta fascinación por su estética, por numerosos aspectos que pueden ser muy fascinantes para las personas, pero nadie puede negar los horribles crímenes de lesa humanidad que cometieron los nazis contra los pueblos a quienes consideraban inferiores, de razas inferiores. Así es que tenemos que dejar bien en claro esto. No pretendemos hacer una apología al nazismo, simplemente queremos relatar estas anécdotas históricas que causan mucho interés en la gente. Síganos en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, etcétera, etcétera, etcétera. Síganme también en el Twitter, arroba profmoriarty_pi. Y si Dios así lo permite, nos reencontraremos el próximo martes para una nueva edición de la Real Historia. Hasta entonces.